que no soy la candidata del oficialismo, que soy la candidata de un movimiento. No es mi propuesta la del metro, pero creo que es innovador para la ciudad el tener un metro funcionando. Bienvenidos amigos y amigas a una nueva entrevista aquí en BN Periodismo. Gracias por estar con nosotros y gracias a La Terraza que nos facilita este espacio. Este maravilloso lugar con una vista increíble se encuentra en la José Antepara, frente a la Plaza de Toros Belmonte. Ven con tu familia, amigos o pareja y disfruta de unas alitas, un buen filete de lomo o su cóctel de cabecera llamado Pachamama. Un espacio certificado por BN Periodismo. Y también si vienes al nombre de BN Periodismo también recibes el 25% de descuento en platos típicos desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que pilas con esto y nada, estamos acá con Luz Helena Coloma, bienvenida, una socióloga, periodista y política con tanta experiencia en la televisión como en el sector público, una figura presente en el municipio de Quito desde la alcaldía de Roque Sevilla. Experta en turismo que deja su actual cargo de concejala y busca la alcaldía de Quito con el partido oficialista de Creo. Muy buenos días, Luz Helena, gracias por estar acá. Hola Israel, soy parte de una coalición en la que está el movimiento Creo. Esta coalición se llama Va por Ti y ahí están 4 movimientos. Es la alianza más grande de Pichincha que se ha inscrito, en la cual está Creo, Reto, Construye y Ahora. Entonces, por respeto a los demás movimientos, claro, creo que es importante decir que la alianza que me auspicia Va por Ti. Ok. Primero, preguntarte cuál es tu relación con el centro histórico. Estamos aquí en el centro histórico de Quito, sector de La Tola. ¿Caminas por acá más a menudo? Una relación de trabajo constante, de vinculación desde los afectos, desde la admiración y desde la convicción de que el centro histórico, siendo el corazón, es el corazón de esta ciudad simbólicamente, no solamente porque ahí se resume la capitalidad o la función pública a través de los espacios más importantes y por supuesto del municipio también, sino porque esa fue en algún momento la ciudad, o ese fue el corazón de la ciudad también que se fue expandiendo. El centro histórico tiene una problemática diversa. Me he dedicado a trabajar desde el ámbito del turismo en estrecha relación con el centro histórico por obvias razones. Estamos en un hotel en el centro histórico y esto es lo que debería suceder más en el centro histórico. Hoteles de pequeña escala que son amigables con diferentes tipos de viajero, con el mochilero, con el viajero que tiene más recursos y que quiere una atención más sofisticada o especializada, con el viajero que quiere un hotelito pequeño de una tarifa modesta. Creo que deberíamos tener diversa oferta, pero es el centro histórico, como sucede en muchos lugares del mundo, ese espacio único, diferente, diverso, no gentrificado, sino donde podemos encontrar oficios de antaño, podemos encontrar todavía esas huellas del patrimonio intangible. Pero más allá de la relación de trabajo, la relación personal. Niñez en el centro histórico, infancia, adolescencia. Yo venía mucho al centro histórico porque mi bisabuela vivía aquí, aquí nació mi padre en Santa Bárbara, en una casa que ahora estuvo abandonada muchos años, que la vendió la familia a otra familia y a otra familia y estuvo luego abandonada muchos años y ahora para el Instituto de Patrimonio, el IMP, la está interviniendo para algún proyecto. No sé exactamente para qué tipo de proyecto, pero es un proyecto que rescate justamente cultura en el sector. Entiendo que es de alguna institución oficial, de inmobiliario o algo así. Pero bueno, en esa casa, que estaba también semi destruida ya con el abandono, que está frente a Santa Bárbara, ahí vivía mi bisabuela, ahí veníamos todos los domingos y con regularidad. Y también en la Plaza Marín, donde tenía yo unas tías abuelas, que eran las primeras floristas que hubo en Quito, hacían arreglos de flores. Y curiosamente las flores se sembraban en ese mismo jardín. De esta casa de la Plaza Marín, que luego la compró el sindicato de choferes y está también ahí en plena plaza junto al centro comercial Montúfar, frente.
semi abandonada también, no creo que le dan mayor uso y bastante deteriorada, lo cual es una pena. ¿Y usted ayudaba a sus tías abuelas o las conocía? Las conocía cercanamente, sí, pero tanto como ayudarles no, yo era muy guagua todavía para eso. ¿Qué le cuentan Pero del centro sí. histórico sus padres? Algunos recuerdos. Bueno, que la vida transcurría aquí, que era el sitio en el que yo recuerdo varias anécdotas de mis abuelos, sobre todo de los tiempos en los que no había ni siquiera alcantarillado en el centro histórico, entonces cómo se hacían las prácticas de evacuación de las aguas por acequias a cielo abierto que pasaban por aquí, y luego ya este centro que era sobre todo el lugar donde iban a misa los domingos, donde ocurría un poco la vida cotidiana, y la 24 de mayo era esta gran quebrada y bueno, esta era la vida, ¿no? En este lugar. Eso me cuentan a nivel de anécdotas. Yo nunca llegué a vivir en el centro histórico y creo que este debería ser un lugar con mayor habitabilidad, por supuesto. Hemos trabajado mucho en esa línea. Es un espacio donde se trabaja, o sea, donde hay bastantes negocios, pero no está habitado. Nadie vive. Hay algunos proyectos que el municipio hizo con plata pública desde hace algún tiempo, desde que compró varias casas con el proyecto Corazones de Manzana, justamente para intervenir y para recuperar habitabilidad. Lamentablemente en el año 2016, con la ley de cultura de ese año, que se promulga ese año, se prohíbe la venta del patrimonio público. Entonces todo lo que está dentro del centro histórico es patrimonio público, es patrimonio. Es decir, una casa tiene el mismo valor patrimonial o el mismo entendimiento que Carondelet, o que la Compañía de Jesús, o que el Monumento a la Libertad en la Plaza Grande. Por lo tanto, no se puede vender, lo cual yo creo que no es adecuado y que lo que hace es frustrar los planes que había de recuperar habitabilidad con algunas intervenciones que se hicieron hace algunos años, las últimas con el apoyo de la Junta de Andalucía, por ejemplo, para hacer el Hotel Colonial, donde hay varios departamentos que la idea era venderlos, que el municipio los comercialice. ¿Para qué? Para gente joven que quiera venir al centro, para familias que viven en el centro, que tienen hijos que se quieren independizar, que se queden en el centro, etcétera, para promover habitabilidad en el centro. Ya llegaremos a esos puntos. Primero, empezar un poco con tu trayectoria, porque llevas 20 años en pantallas, en el programa, 20 años en el programa sí, La Televisión, en el programa La Televisión. Y ahora que por ya la no campaña, claro, hace gira de medios, ¿cómo se ha visto el ambiente en los medios de comunicación? ¿Qué ha cambiado desde ese tiempo? Los medios de comunicación ya no son el elemento predominante para la comunicación. Creo que siguen teniendo un peso importante. Si tú estás en televisión nacional, tienes, digamos, es eso, y obviamente depende de dónde estés, tienes todavía una visibilidad importante, pero no son la única forma de comunicar, sobre todo a nivel audiovisual. Y creo que ese es el principal cambio. Tú tienes posibilidades como esta de medios alternativos que no están en la televisión abierta, en los grandes medios, y que llegan y que tienen muchísima simpatizantes, gente que se suscribe a los medios o que los ve por una o por otra manera. Entonces ya no, antes tenías 4 o 5 canales de televisión y esos eran las ventanas por las cuales tú podrías asomarte a la ciudadanía para comunicar algo. Ahora no son ni de lejos los únicos. ¿Por qué no estudió periodismo? O sea, es socióloga, pero pasó por un montón de áreas de la comunicación. ¿Por qué a sociología y no periodismo? Sí, mi primera intención era estudiar periodismo. Cuando quise entrar, la única universidad que te ofertaba periodismo era la Central. Y en ese momento, cuando yo me había graduado, había algún problema con la Facultad de Periodismo, estaba cerrada, había algún conflicto y no podía entrar. Entonces opté por algo que consideré que era similar, ¿no es cierto? Es el estudio o el contacto con el medio social, y entré a la Universidad Católica a Sociología pocos meses después de graduarme. Me gradué en junio, y me parece que mi primer semestre lo empecé en septiembre, octubre. Y esa era sí, no podía darme el lujo de esperar. Pero también empecé a trabajar en comunicación y a la par en ese mismo mes. Y hablamos, por ejemplo, del trabajo que hizo en la televisión. Todo el Ecuador la reconoce también por este trabajo, y también porque tuvo de compañero básicamente al señor Freddy Ehlers,
que es una persona también, una figura muy mediática, pero también muy polémica por todo lo que pasó después y su desarrollo político. Hoy se lleva con Freddy Ehlers. No lo he visto en muchos años, no lo he visto en varios años. Él dejó, digamos, fue nuestro director del programa y estuvo al aire conmigo, pero luego él se dedicó a la política, tanto a la primera como a la segunda candidatura presidencial, o la primera y segunda vuelta de su candidatura presidencial, perdón, y ahí ya dejó la televisión y luego estuvo en un cargo ministerial con el gobierno de Correa y en Lima también en algún cargo internacional, entonces ahí ya perdí contacto. No he vuelto a saber de él. Porque todo el mundo se pregunta qué es de la vida del señor Freddy Ehlers ahora. No puedo contestar, porque no sé, con sus hijos he tenido algún contacto, especialmente con Carolina, su primera hija, porque en algún momento yo fui representante legal del Club de la Televisión. El Club de la Televisión era una organización sin fines de lucro adscrita al programa que permitía, digamos, a nivel de colegios o también de la ciudadanía, reproducir algunos reportajes, sobre todo que tenían un tinte educativo, para que puedan ser usados como tales. Y entonces este club se liquidó con el paso del tiempo y tuve que firmar algunas cosas, para lo cual me contacté con Caro, a quien tengo mucho cariño. Ehlers era el eterno candidato de Pachacutic y usted, bueno, se le conoce también por ser cercana a la extinto Democracia Popular. ¿Se hablaba de política en el programa, acaso? No, muy poco, salvo cuando Freddy tomó la decisión de hacerse candidato, de correr su primera elección. De hecho, yo no era simpatizante de esa candidatura, sino de otra. En ese momento estaba también de candidato Rodrigo Paz. Por esa y por otras razones no se hablaba del tema, además de que él se retiró en ese momento del programa. Usted inició su carrera política, digámoslo así, desde la alcaldía de Roque Sevilla. Una alcaldía que podemos llamarlo que fue heredada de Yamil Maguad. ¿Por qué Roque Sevilla no pudo ganar las elecciones en ese momento? Seguramente no tenía el suficiente músculo, digamos, político de parte de un partido que estaba en crisis, pues ya se había producido la dolarización. ¿Se refiere usted a la alcaldía de la reelección de Roque? Habíamos tenido la dolarización, una crisis política y económica absolutamente difícil para el país. Y creo que esa vinculación probablemente fue lo que no le permitió ganar la elección. Paco Moncayo, y con un partido que por primera vez quería acceder al trabajo en la ciudad, como era la Izquierda Democrática, y sus ofertas de renovación, etcétera, le permitieron probablemente a Paco tener mejores condiciones. Yo sí gané esa elección. Claro, fui concejal de Paco, y lo interesante de esa alcaldía es que sin haber tenido mayoría, en ese momento habían 15 concejales, pero que se elegían cada 2 años, ¿no es cierto? Tenías elecciones de mayorías y de minorías. A los 2 años se entraban 7, que estaban 4 años, y entonces 4 años después entraban 8, ¿ya? Siempre había un grupo en el consejo que venía con una suerte de experiencia. De experiencia o de recorrido. Entonces Paco entró sin mayoría. Muchas gracias, muy amable. Un cafecito. Qué lindas Recordemos tazas. Que estamos Muchas aquí gracias. En la terraza UIO, que pueden ubicar en la José Antepara diagonal a la Plaza Belmonte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este cafecito. Por este cafecito que sí nos pega. Está bien. Buenísimo. Entonces nos estaba contando entonces, por el municipio de Paco. Entonces esa alcaldía de Paco no tenía mayoría. Sin embargo, fue un consejo y una alcaldía que siempre se manejó con consensos o con unanimidad en sus decisiones. Es más, Paco le dio continuidad a uno de los proyectos importantes que inició Sevilla y que fue la reubicación del comercio minorista en los centros comerciales, en los BBBs, en los centros comerciales populares. En ese momento, Paco culminó ese proyecto. Lo sostuvo, le dio fuerza, y con otros también. Y creo que eso es lo que se debe hacer. Es decir, la ciudad no se puede inventar cada 4 años. Claro. Y creo que hay que tener esa capacidad de reconocer las ejecutorias anteriores, los planes anteriores, y poder darles la culminación si es necesario, ¿no es cierto? Nadie es dueño de los proyectos de la ciudad.
¿Es posible a usted preguntarle por todos los alcaldes que pasaron durante el siglo XXI aquí en Quito? No sé cuáles son los alcaldes del siglo XXI. A ver, veamos, son Rodrigo Paz. No trabajé con Rodrigo Paz, le conocía, le conocía, digamos, a nivel personal. Fui Paco. candidata de él cuando quiso reelegirse con Paco y no ganó, y yo sí gané esa elección. Con Mawad tampoco trabajé nunca con él, no tengo, digamos, cercanía de trabajo con él. Empecé a trabajar, como usted bien dijo, con Roque. Trabajé un año y luego fui candidata al consejo con él. Entonces ganó Paco. Trabajé con Moncayo 9 años y luego me fui del municipio algunos años, 2 me parece, y el alcalde Barrera, que había sido mi compañero en el consejo, me pidió que venga a gerenciar la empresa de turismo, porque conocía justamente de mi capacidad de trabajo y de mi conocimiento de lo público y de mi conocimiento del tema turístico y de mi posibilidad de hacer acercamientos con el sector privado, que es quien dinamiza el turismo en esta ciudad a diferentes escalas. Y acepté y trabajé ahí 6 años en esa empresa, el último de los cuales ya había ganado el alcalde Rodas y que me pidió que me quedara. Habíamos conseguido la sede de importantes eventos para Quito, y justamente quería estar yo presente cuando esos eventos se den, porque los habíamos trabajado, los habíamos ganado para la ciudad. Cuando eso terminó, me parece que sí vino el Papa en julio, que estuvimos a cargo también de ese tema, porque era en el Bicentenario, ahora, antes Viejo Aeropuerto. Me fui, me parece que en diciembre de ese año o enero del 2016. Ahí fue cuando culminé mi gestión. Sí, de ahí con ese alcalde. Luego hay un silencio, hay digamos, un silencio dentro de la administrativo. Ajá, dentro de la administración pública y Sí. regresa como concejal. ¿Por Regreso, qué la decisión? porque decido apoyarle a Juan Carlos Holguín. Me parece que es importante que figuras jóvenes quieran jugarse por la ciudad, y ese era el caso de Juan Carlos, y lo hago desde el espíritu de la amistad que me une a él, de mi total convicción, de su honestidad, de su posibilidad de liderar, y lo hemos visto haciendo una gran tarea ahora desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente en la crisis de Ucrania con los jóvenes. Esa es mi opinión, al menos. Y entonces entro para apoyarle. Es la primera vez que estoy primera en una lista. Nunca antes había estado primera en una lista. Cuando fui candidata para la elección, la primera vez era segunda, entré primera. La segunda vez, cuando apoyábamos al movimiento de Rodrigo Paz, era tercera, entré primera, y esta fue la primera vez que fui primera en una lista, en la del norte. Y luego, ya siguiendo un orden cronológico, gana la concejalía Jorge Yunda, Guarderas. ¿Cómo usted analizaba la gestión de Jorge Yunda? Yo creo que a un alcalde hay que darle gobernabilidad, y ese fue mi espíritu desde el primer día. Cuando todas las veces, y eso está en las actas del consejo, que él presentó temas a resolución del consejo, siempre voté a favor, porque creo que así hay que ser, a menos que sean cosas absolutamente indebidas, pero no porque haya un afán de molestar, de impedir la gestión. Todo lo contrario, yo creo que un alcalde, que es quien está a cargo del administrativo de la ciudad, tiene que poder hacer las cosas, y esa fue de hecho, después algunos concejales nos decían que fuimos cogobernantes con Yunda. Con Jorge Yunda. Sí, porque aprobamos cosas que creo absolutamente que se tienen que aprobar. Si tú ponen en tu consideración el presupuesto para el siguiente año, tienes que aprobar el presupuesto. Pues evidentemente un presupuesto que sea sensato, que vaya en la línea de lo que el alcalde quiera hacer, pero si no apruebas el presupuesto, entra por el Ministerio de la Ley de todas maneras, y lo que estás dando una señal es de que no te importa la ciudad. Obviamente nuestro rol como concejales es el de fiscalizar y es el de legislar. En ese sentido, he presentado iniciativas legislativas, ordenanzas que se han aprobado, pero también hice mi trabajo en fiscalizar. Al año y medio de la gestión hicimos una investigación de cómo se habían destinado los contratos que había hecho el municipio en ese año y medio. Curiosamente, la mitad de los contratos iban dirigidos a 2 empresas. El monto más grande de contratación iba dirigido a 2 empresas que hoy tienen sus contrataciones con observaciones de Contraloría, en procesos judiciales, etcétera. Creo que esa era mi tarea, y eso lo hice público primero a los concejales y al alcalde. Yo considero que la alcaldía de él, y para mí fue lo más complicado de digerir,
era una alcaldía en la cual el alcalde no estaba sobre los temas en sus ejecutorias diarias, marcando una línea y un liderazgo. Tanto es así que cuando sucede el tema de las pruebas, y se hace una inversión importante en pruebas, PCR, que no eran PCR, eran LAMP, y se sucede todo esto, tema que también fiscalizo yo, donde se invierten $4,5 millones, la respuesta del alcalde es no sé, yo no firmé, no sé, fue el secretario de salud, yo no sé. Ese yo no sé, no estoy al tanto, yo no fui, se repetía bastante. Yo creo que el alcalde tiene que saber, tiene que dar esa línea administrativa, tiene que corresponsabilizarse de lo que hacen sus gerentes, además de saber exactamente qué es lo que hacen y de dar la línea de que hagan. Y más allá de algunos temas que a mí me causaban enorme zozobra, y creo que a la ciudadanía también, ¿cómo vas a tener 4 o 5 gerentes del metro en un año? ¿Cómo vas a tener 4 o 5 gerentes de obras públicas en un año? ¿Cómo vas a hacer una buena gestión si tienes 3 o 4 gerentes de agua potable en un año? Cuando salen los chats al aire, algunas de estas cosas a mí se me revelan, es decir, entiendo que cuando entiendes al municipio como un espacio para otras cosas que sean no estrictamente servir, entonces entiendes por qué tienes 5 gerentes esperando que sean funcionales. Hay una parte en un chat, y eso está judicializado, en la que el hijo del alcalde pregunta a un pariente que era alguien que tomaba decisiones importantes, ¿tú conoces al gerente de la empresa de agua potable? Y él le dice, sí. ¿Tú lo pusiste? Pregunta. Y él contesta, G de Geinco. Era un alcalde que al parecer se debía a una empresa que pone un gerente, que pone un gerente y que además se gana los contratos que después hace esa empresa, que además había tenido una trayectoria, yo diría, bastante destacable en la historia del municipio. Pero ¿no hubo esas ligeras sospechas dentro de los pasillos del municipio antes de que se revelaran los chats? Yo diría que sí, hubo ligeras sospechas, y más que en los pasillos del municipio, de la prensa. Algunos periodistas me preguntaron a mí, pero justamente por eso yo hice algunas fiscalizaciones, y la primera me acuerdo que era relevante, referente a una contratación en unos temas publicitarios, y ahí habían algunos temas cuestionables que finalmente al fiscalizarse se vinieron abajo, digamos, no se hizo esa contratación. Pero un concejal no puede moverse por ligeras sospechas, ¿entiendes? Tú tienes que hacer el trabajo de fiscalización correcto, adecuado. No puedes imputar a alguien sin tener los elementos suficientes. Y eso a mí se me fue confirmando desde ligera sospecha hasta mayor certeza, aunque yo no soy juez para definir las cosas, pero la certeza fue siendo más clara en cuanto a que el señor no estaba, bueno, casi que no estaba físicamente en el municipio nunca, andaba, no sé dónde andaba. Él alguna vez dijo, yo estoy en territorio, no estoy en mi escritorio. Yo creo que un alcalde tiene que estar en el escritorio y en el territorio, no puede desaparecer de escena. Y luego sale el señor Yunda, llega el señor Guarderas. ¿Cómo usted ve la gestión de hoy del alcalde, que tiene una baja aceptación popular? Así es, tiene una baja aceptación popular, yo la veo con altibajos. Él tenía que ser el alcalde porque así dice la ley, no porque nos guste o nos disguste. Él era el vicealcalde, y si un alcalde es destituido tiene que asumir el vicealcalde, punto. No, me parece que es... Pero usted estaba de acuerdo que él... No, más que esté de acuerdo, no, tenía que ser él. ¿Quién más iba a ser? Si él era el vicealcalde que tenía que asumir la alcaldía. ¿Personalmente cree que es competente para ese espacio? Creo que es más competente que Yunda. Creo que es más honesto que Yunda. Esa es mi percepción personal. No tengo elementos, ya no soy concejal, para decir lo contrario. Probablemente no tiene ni el liderazgo, ni el carisma, ni la simpatía, pero creo que sí tiene un compromiso con hacer las cosas apegadas a la ley. Creo que ya no hay, a mi entender, puedo hablar de algunas empresas con las que he estado más cerca en la observación, mafias que estén actuando. Creo que empresas como la empresa de agua potable, por ejemplo, ha recobrado la credibilidad de organismos internacionales que le financian proyectos y que antes estuvo parado. Y creo que se han develado también y se han encontrado algunas cosas muy cuestionables en la gestión.
y esa gestión del alcalde actual tiene altibajos sin duda. Creo que deberían ser o debieron haber sido mucho más capaces de ejecutar cosas, de presentar resultados, pero también es cierto que han tenido que lidiar con temas que venían arrastrándose, por ejemplo, el de la matriculación vehicular. El municipio tenaz. Tenaz, pero ¿qué pasa con la matriculación vehicular? Que es de la parte del análisis que yo no veo que nadie haga. La matriculación vehicular tenía un contrato de concesión que se terminó, me parece que hace 5 años. Se terminó, o hace 4 años. Se terminó el contrato. ¿Qué debes hacer tú cuando se termina un contrato? Volver a convocar a otro, ¿no es cierto? A un concurso abierto. Pero ¿qué es lo que se ha venido haciendo? Que era probablemente lo más fácil, prorrogar el contrato. Hasta que la Contraloría te dice, ya no puedes prorrogar el contrato. Entonces tienes que dar de baja el tema, tienes que hacerlo, porque la ley te lo obliga, e inventar otro sistema de revisión y matriculación en 6 meses. Al parecer su vida... Y eso tiene un costo, que lo han pagado lamentablemente los usuarios, porque han habido desajustes y malos servicios terribles. Algunas han podido matricular, encontrar la cita sin mayor problema, o para otros ha sido un calvario. Hay que quejarse en Twitter para que les atienda los de la agencia. Así es, y no está bien. Nos has contado bastante sobre su vida como concejal, como fiscalizadora. ¿Por qué dar ese salto? ¿Por qué la candidatura a la alcaldía? Porque lo que viví me hace reflexionar en que no es bueno para Quito que cualquier persona pueda llegar. Creo que todos pueden querer llegar, pero hay quienes pueden llegar o llegan sin tener el servicio a Quito como prioridad. Algunos quieren llegar para saltar al frente, para dar un paso a otro escenario de la política, otros ¿sí? Otros para fortalecer su espacio político y hacer de esa una trinchera para luchar contra los, entre comillas, enemigos políticos, para cualquier otra razón que puede ser legítima en la política. Pero yo creo que en este momento Quito no la necesita. Quito necesita a alguien que se dedique humilde, firmemente, honestamente y dedicadamente a servirle a la ciudad, 24/7, sin otra agenda. Y yo creo que, yo puedo hacer eso, yo voy a hacer eso, yo estoy dispuesta a eso. Y creo además que ya es hora de que las mujeres también estemos en esas posiciones de dirección alta en el municipio de Quito. Pero, ¿qué pasó en la vida de Luz Helena que dijo, me levanto una mañana y quiero ser candidata? Es que no me levanté una mañana y dije eso. No es un tema que me salió del hígado. No, tampoco. Toda la vida política y en los momentos de candidaturas he recibido varias propuestas para que sea alcaldesa en elecciones anteriores y he considerado que no era el momento, justamente porque no tengo una ambición política para eso. Pero después de vivir lo que vivimos y de verle a Quito en la situación que está, creo que lo irresponsable sería decir, gracias, yo ya cumplí con Quito, le he dedicado muchos años de mi vida, tengo resultados que presentar, me voy, chao, gracias. Creo que eso no sería responsable y eso es lo que siento en mi corazón. No es esa la actitud responsable con una ciudad que amo y a la que he servido. Creo que lo responsable es decir, aquí estoy para seguir sirviéndola. Recibió el llamado y entre uno de esos es el del partido político de Creo. ¿Cómo es su relación con este partido? No soy afiliada a Creo, no tengo una relación estrecha con el partido. Ellos auspiciaron mi candidatura justamente cuando decidí apoyar a Juan Carlos en la candidatura anterior y entonces fui por esa lista sin la necesidad de afiliarme, nunca lo he hecho. No tengo una relación, digamos, cercana a las estructuras como tal y a la participación. No, sí, a las bases sí, ellos se han acercado y hemos caminado juntos y hemos trabajado juntos. Sí, por supuesto, lo que quiero decir es que no tengo una relación con la estructura orgánica. Yo no tomo decisiones ahí, yo no participo en eso, no he sido parte de la historia del partido, en la que otras personas, como el propio Eduardo del Pozo, director provincial, candidato a prefecto, sí han tenido esa trayectoria. Por lo tanto, para mí es delicado y es
respetable también que hayan considerado mi nombre y que sin ser afiliada, sin ser parte de esa estructura, sin haber caminado junto a esa estructura en espacios anteriores, consideren mi nombre y consideren, por supuesto, que ese nombre y ese movimiento puede estar en alianza con otros, no ser el protagonista y ser parte de una alianza que está pensando en Quito. Claro, pero dentro de esa alianza, quien resuena más es el partido de gobierno, porque evidentemente es el partido que puso al presidente Guillermo Lasso. Sí, probablemente a ti te resuena más. No sé si o a quienes están en el análisis de la política te resuena más. No sé si al votante, a la ciudadanía le resuena más o menos, pero en todo caso, ¿cuál es tu cuestionamiento alrededor de eso? De que resuene más. Más que nada es porque dentro de los medios de comunicación se habla de que Luz Helena Coloma es la candidata del oficialismo. Uh-huh. ¿Qué decir al respecto? Que no soy la candidata del oficialismo, que soy la candidata de un movimiento, de una alianza que tiene a varios movimientos, en la cual es parte Creo. Que Creo me ha dado su auspicio para ser concejal, sí, sin duda. Que eso me marca a mí una línea de acción o me dicen qué es lo que tengo que hacer para la ciudad, no. Que una cercanía o una puerta abierta hacia el gobierno me permite gestionar cosas para Quito, sí, coordinarlas, sí, reclamarlas también, exigirlas también, hasta ahí. Entonces, ¿por qué con Creo? ¿Por qué no otros partidos? Porque fui una candidata que llegó con Creo a la alcaldía y no creo que, o sea, no soy de las que se va nomás con cualquiera con tal de ser candidata, pues, o sea. Que eso sucede. Claro, o sea, hoy eso está ha pasando. sucedido, por supuesto, hay candidaturas y no soy yo para juzgarlas, pero sí llama la atención, ¿no es cierto? Que candidaturas que cuestionaron, por ejemplo, al correísmo de manera drástica o en su momento a otro expresidente tengan el apoyo ahora de movimientos que representan justamente lo contrario. Allá cada uno, pero yo mi desesperación por la alcaldía o por el espacio político no es de una magnitud como para ir a decir, por Dios, auspícieme cualquiera que quiero ser candidata. O sea, no es ni lo correcto ni lo coherente, ¿no es cierto? Estoy donde estoy porque creo que no debo estar en otro lugar. Se comentaba que dentro de Creo algunas personas apoyaban la candidatura de Andrés Páez. ¿Qué tan cierto Así he escuchado. ¿Tiene el respaldo de las bases? No sé si de las bases. En mi experiencia, cuando yo he estado con las bases o con militantes de Creo, he trabajado con total apoyo a mi persona. El señor Páez, por supuesto, tiene una trayectoria de haber sido un candidato vicepresidencial con el movimiento. Él, digamos, ha querido ser candidato, está auspiciado por el partido Sociedad Patriótica y Democracia Sí. Supongo que son esas bases principales las que lo apoyan, pero podría ser, no tengo conocimiento de quién del partido o de Creo, no conozco a todos tampoco, le apoyen. No sí. Creo que como movimiento, probablemente a título personal. La esposa de un asambleísta es primera candidata por el centro de el señor Páez. Pero existe estos rumores de estas divisiones dentro del propio partido, porque en teoría si uno se lanza tendría el apoyo de todo el partido porque me apuestan a mí como persona, toda mi trayectoria, pero si iniciando la campaña empiezan estos rumores... No he sentido ni los rumores ni lo que usted describe, no lo he sentido en mi campaña. Tengo el apoyo de personas muy visibles del movimiento importantes, si quieres, tengo el apoyo explícito de los candidatos y de las bases de los otros movimientos que hacen la alianza y ahí vamos, estamos pensando en Quito, no estoy pensando en los rumores. ¿Es importante para usted el componente ideológico? Es más importante los resultados y las causas a las que tú adscribes y lo que quieres lograr. Yo creo que cuando tú ideologizas los temas, probablemente estás perdiendo la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas. Pero también existe un marco de acción para trabajar con esos problemas. Sí,
Claro que sí. Es decir, si es que tú me dices, ¿usted cree que la empresa privada y la inversión privada es importante? Sí, es súper importante en esta ciudad. Eso me hace de derecha, de extrema derecha, de centro derecha, de centro-centro, pero oigo también a los candidatos de izquierda ser los que están ahora justamente acercándose a la empresa privada porque son quienes te pueden generar empleo. Yo lo digo frontalmente, sí, es importantísima. El sector privado en esta ciudad que tiene el 9% de desempleo, que es una tasa altísima y que ha perdido fuentes de empleo, necesita el sector privado para generar fuentes de empleo, absolutamente. Y Quito tiene que ser amigable con la inversión privada. La causa ambiental te hace de derecha o de izquierda o demás, no lo sé. Han habido presidentes o miembros importantes de la política que se han llamado de izquierda, pero han tenido propuestas condenatorias a temas que tradicionalmente han estado en la izquierda. Entonces, creo en la inclusión, creo en las libertades, creo en la importancia de la empresa privada, creo en que hay que cerrar las brechas sociales, creo en que tenemos que buscar mayor justicia social, creo en que la política pública social debe ser robusta y debe continuar, creo en el manejo absolutamente honesto de los fondos públicos, creo en que tienes que priorizar a quienes menos oportunidades tienen, creo que tienes que generar empleo en esta ciudad, creo que tienes que trabajar con los jóvenes y trabajar en propuestas para los jóvenes. Es decir, que dentro de un espectro político usted no se ubicaría en ningún espacio. No, sí me ubicaría, creo que me ubicaría en el centro. Como casi todos los candidatos. Probablemente, no sé qué digan los otros. Yo me ubicaría en el centro porque creo en la ecuanimidad, creo en que tienes que buscar soluciones y ahí hemos encontrado y hemos dado un ejemplo de encontrar soluciones con quienes vienen de líneas políticas supuestamente muy diferentes, ¿no es cierto? Concejales con los que hemos trabajado para encontrar, por ejemplo, un marco legal para el soterramiento de cables en esta ciudad que ha estado sin marco legal, sin normativa y que ha sucedido con eso que no puedas avanzar en la propuesta de soterrar los cables. Augusto Barrera empezó con esa línea, soterró cables, luego vino la Corte Constitucional y declaró inconstitucional algunos artículos de esa ordenanza y se vino abajo la normativa para poder que Quito soterre cables. Solución al problema, una nueva ordenanza. ¿Con quiénes trabajamos? Con personas de otras vertientes ideológicas. La ideología del soterramiento no sé cuál es. Creo que hay que entrar a encontrar una solución y eso fue lo que encontramos. Y así he coincidido yo en este ejercicio de, no sé, de 2 años y medio de concejalía con muchos temas. Y empezamos a hablar del tema de la campaña, porque a mí me llamó bastante la atención, pero bastante. Primero, el hecho de la caja que sale luz. ¿Qué significa? Es un elemento simbólico que significa un lugar donde yo guardo o donde yo acopio las propuestas que escucho. Es un elemento simbólico simplemente. Y el tema de, no sé si usted vio en redes sociales la imagen de Encanto que le hacían los memes porque hicieron como un montaje dentro del póster de la película de Encanto, no sé si... Eso fue sí, veo que tienen un buen ojo para donde está la bronca y la polémica. A ver, está bien, eso es del periodismo. Eso fue una colaboración de un ciudadano X que le pareció lindísima la idea, ¿no es cierto? Y agarró, y creo que hay algún app, no sé, que te permite hacer eso, no lo sé. Si ustedes conocen el app, dejen en la caja de comentarios porque tampoco sé. No tengo idea, no, yo tampoco tengo idea. Y lo mandó, y una de las candidatas a concejal que recibió esto como este aporte, me llegan algunos aportes, ¿no es cierto? Unas cosas que yo digo, nada que ver con la línea de campaña, nada que ver con la línea gráfica, pero encuentro digamos, el afecto de quienes creen en mi candidatura al hacer eso, y lo recibo así, sin mayor rollo, ¿no es cierto? No me parece que es un problema, que bestia, de los derechos, de la no sé qué, y ella, esta candidata, lo puso en su red, ya tiene muchos seguidores y entonces se armó el relajo. Sí, imagínate que nosotros no nos hayamos dado cuenta, o sea, era lo primerito que uno entraba a Twitter y veíamos también cómo seguimos a todos los candidatos, como ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿De dónde salió? Es como rarazo. Obviamente nosotros aclaramos, yo no le di mayor importancia porque yo sabía perfectamente que no era un tema
que salió de la campaña, ni era una imagen. Yo no me sentiría cómoda, ¿no es cierto?, de ser un personaje de Disney en la campaña, ¿no es cierto? O sea, no, nada que ver, ni en cómo soy yo, ni en cómo, ni en la línea de campaña. Se interpretó así, correcto, obviamente, porque pero todo comunica. Todo comunica, pero no tenía ni mi logo, no tenía el logo ni del movimiento, ahí les faltó observación, por ejemplo, no tenía el logo, no tenía ninguna cosa de la campaña oficial, ningún hashtag, ningún nada, era un algo que se inventó alguien. Entiendo que hay una app para hacer eso, repito, pero no estoy segura, y que lo mandó, porque es amigo, él es un diseñador gráfico, lo mandó a una candidata y ella lo puso en la red así como, wow, qué lindo. Ahí están los comunicadores, los filtros. Sí, no, pero es que nosotros no tenemos una línea estalinista de comunicación que les diga a los concejales de, hey, cuidado, hagas esto, cada uno un poco maneja, obviamente hay unos lineamientos. Es que eso es lo que debería existir. No, existe, pero no existió aquí el buen juicio o el análisis acertado de decir, no vale, pues subir esto que no es de la campaña, por más que alguien te lo mandó de buena fe, claro. Y en el que tú aparecías, en el que esta persona que subió aparecía, y ay, qué lindo, estoy aquí, soy de Disney. No, creo que no existió el buen juicio, obviamente lo hizo sin mala fe, un poco como para agradecer a esta persona y ya. Pero bueno, como Twitter es Twitter, esto fue una hecatombe. Exacto. Que, ojo, ¿no? Llega a un porcentajito así también de la población que está en el análisis, en el círculo rojo, etcétera, etcétera. Creo que tampoco hay que magnificarlo, ¿no? Y de eso vamos a conversar más allá del mundo de Twitter, qué está sucediendo en las calles. Y sobre todo de las calles, quiero preguntarte, ¿tú consideras que Quito es una ciudad machista? Sí, absolutamente. Y a pesar de ser una ciudad machista, ¿crees que los votantes van a elegir a una mujer para representar? Las encuestas dicen que el 87%, el 78% quiere que haya una alcaldesa. En las encuestas que nosotros hemos hecho. Ese es un dato duro y fuerte que considera que es hora de una mujer. Pero ¿cómo somos el 50 y algo por ciento de la población? El hecho de que, que Quito es una ciudad machista, pero a pesar de eso tienes estos datos que me presentas. Yo no te estoy dando el dato duro o el dato científico de que Quito es una ciudad machista, porque no lo tengo, es una percepción que yo tengo, sobre todo en algunos sectores. Creo que también hay una población joven, votante, que es importante, que considera o que debe ser, me imagino yo, con la misma percepción, no tan machista como otros, ¿no es cierto? Creo que hay candidaturas que apelan más a esa lógica más violenta, más machista, más confrontativa, más defensiva. Ok, y tendrán ahí su nicho. Yo no apelo a eso, yo creo que se necesitan liderazgos más horizontales, más dialogantes, más escuchadores y más empáticos con algunos hechos, con el hecho de la violencia intrafamiliar, con la violencia de género contra la mujer, que tiene datos súper preocupantes en Quito, para los que el municipio ha tenido acciones en las que yo he sido protagonista cuando creamos ordenanzas para abordar el tema de la inclusión LGBTIQ+, por ejemplo, para abordar el tema de la equidad de género, ordenanzas que luego se mejoraron, pero que se las hizo en la época de Moncayo, cuando yo era vicepresidenta de la Comisión de Equidad. Tienes esa problemática, tienes la problemática de mujeres acosadas en el transporte público, tienes la problemática de mujeres que no tienen dónde dejar a sus niños, porque proyectos como el de los guaguacentros, por ejemplo, que tenía observaciones. Claro, por falta de presupuestos cerraron algunos. Se cerraron en la pandemia. Por parte de presupuestos se hicieron algunos ajustes, pero a mí no me parece que ese es el gran problema si tienes un 60% del presupuesto que no ejecutas, ¿no es cierto? Si tú tienes un 60% del presupuesto que no ejecutas, creo que estás en condiciones de dar línea de cuáles son las prioridades en las que sí o sí tienes que ejecutar el presupuesto. ¿El día de hoy Quito merece una mujer alcalde? Claro que sí, siempre merece una mujer alcalde y creo que ahora más que nunca merece una mujer alcalde. ¿Qué le diferencia a usted de las otras candidatas? De las otras candidatas, quizás mi experiencia en el municipio de Quito, quizás el tiempo que he estado al servicio de la ciudad, mi conocimiento del tema y los resultados que puedo presentar de ese tiempo. No conozco mayormente a las otras candidatas y no voy a emitir un juicio por principio, al contrario de lo que algunas sí hacen contra mí. Yo no voy a emitir nunca un juicio negativo
hacia ninguna de ellas, por un principio elemental de que las mujeres tenemos que disputar esos espacios, que merecemos hacerlo. Su eje de trabajo, su plan de trabajo tiene 3 ejes, que se llaman Quito Vanguardia, Seguridad Integral y Quito en Movimiento. Quito Vanguardia, ¿qué significa? Quito Vanguardia significa o implica el desarrollo productivo de Quito, implica el que la ciudad pueda volver a atreverse, que la ciudad pueda volver a andar los caminos por los que ya tuvo un relativo éxito, y que pueda volver a ser una ciudad referente. ¿No es cierto? Quito Vanguardia significa activar la zona especial de desarrollo económico. Son 200 hectáreas junto al aeropuerto Mariscal Sucre que tienen beneficios tributarios, que se crearon cuando se creó el aeropuerto, que no han recibido un medio de inversión, que ha tenido algunas consultorías, algunos estudios. Ahora mismo se está haciendo una para ver un modelo de gestión, pero en la que ese debería ser el lugar donde deberíamos atraer inversión que genere empleo, por ejemplo. Quito tiene un plan de Quito Invest. Quito Vanguardia es apostarle a la innovación, es consolidar el distrito de innovación en el Bicentenario, proyecto que ya nació hace 2 alcaldías, si no me equivoco, que tiene fondos coreanos, $16 millones, y que creo que tiene que tener en la ciudad una decisión de juntar a esos talentos, a esos jóvenes que están innovando con necesidades que tiene la empresa privada o la ciudad para desarrollar estos talentos. Quito Vanguardia tiene que ver con la tramitología espesa del municipio, que ahuyenta también la inversión y que hace la vida imposible a los ciudadanos en trámites que tienen que resolver. Ese eje creo que tiene que ver también con una relación de confianza con el sector privado, con una relación que no sea tortuosa para obtener licencias de construcción, para obtener permisos para desarrollar proyectos, para tener un consejo que defina en las sesiones si es que aprueba o no aprueba un proyecto, que tiene todos los permisos en regla, pero que está a la discrecionalidad de lo que el consejo decida. Y dentro de este eje exclusivamente, dentro del plan de trabajo se habla de que es exclusivo también para barrios más necesitados. Sí. Dentro de este eje de Quito Vanguardia, ¿cómo se apuesta a los barrios más necesitados de la capital? Con un programa de mejoramiento integral de barrios. Medellín ya lo hizo, Medellín ya tiene una experiencia en eso, ¿no es cierto? Medellín invirtió. ¿Qué significa eso? En palabras cristianas para que la gente entienda. ¿Qué significa invertir en los barrios que más necesitan? Donde hay más pobreza y más necesidad, ahí está la inversión del municipio y ahí está la inversión social, ahí está la posibilidad de conectarse mejor. Si en un barrio una señora tiene que caminar 2 kilómetros cargando las compras, o los guaguas tienen que caminar 2 kilómetros en la inseguridad, en la lluvia, etcétera, porque el bus no llega a donde podría llegar porque no hay un kilómetro pavimentado, entonces ese kilómetro de pavimento tiene prioridad. Ese parque de esa ciudad, de ese barrio, de esa ciudadela, tiene prioridad en su mantenimiento. El contenido que puede haber ahí a través de Casa Somos o de la Secretaría de Deporte tiene que tener prioridad. En los barrios donde mayor necesidad hay es donde tiene que haber mayor gestión municipal, o por lo menos el abandono no tiene que ser el denominador común. Medellín ya lo hizo. Medellín invirtió en gradas eléctricas, en formas de acceso para mejorar la relación del barrio con la ciudad consolidada, para que esa población, en este caso, pueda llegar al metro o a las fuentes alimentadoras del metro. Y eso siempre pregunto a todos los candidatos, porque todos dicen un montón de ofrecimientos, pero aquí lo importante es el cómo. Así es el cómo y es la gestión. ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo lo van a hacer? Si ya tienen como candidatos mapeado el sector, todo ese lugar. A ver, ¿sí? Quito. Estoy notando una... Espera, primero, antes de que nos responda esa pregunta, viene una rica comida auspiciada por La Terraza. Recordemos que La Terraza nos facilita este espacio que se encuentra en la José Antepara, frente a la Plaza de Toros Belmonte. Debo Ven decir con tu que familia y amigos.
Es la primera vez que me hacen una entrevista con tan linda vista, en un lugar tan lindo y con tan buen refrigerio. ¡Qué increíble! Dios mío. Un rico boloncito con estofadito. Riquísimo, riquísimo. Ya van a ver. Estoy esperando que me sirva nomás. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a La Terraza por estos manjares. Recuerden que ustedes tienen el 25% de descuento en platos típicos. Y recuerden seguir en sus redes sociales como La Terraza UIO. La Terraza Oficial UIO. En todo caso, bueno, estábamos conversando de el tema de los comos. De los comos. Tú me decías los comos. Creo que yo he sido bastante cuidadosa justamente de eso en las ofertas que hago. Si recordamos las dos últimas administraciones que han ganado la alcaldía de Quito, el Quito Grande otra vez, incluso con algunos dibujitos en las que se veían unas autopistas que tenían 2 pisos y que circundaban Quito, o el tema de los Quito Cables, para hablar de 2 infraestructuras de movilidad, y que nunca se llegaron a hacer. Creo que tenemos que ser respetuosos de eso, más aún cuando tienes un presupuesto que será prorrogado el próximo año. O sea, tú vas a llegar a gestionar la ciudad con un presupuesto prorrogado, con un presupuesto que ya está definido. Y a lo sumo lo que podrás hacer es reformar a mitad de año, en junio, julio, ese presupuesto justamente para dar atención y prioridad, en este caso, a las obras en barrios. Si tú miras las ejecuciones presupuestarias, ni la empresa de obras públicas, ni las administraciones zonales tienen ejecuciones que superan el 60%. Por lo tanto, ahí hay un monto de dinero que no se está ejecutando. Recuperar una cancha o 200 canchas en el distrito no te significa más de $2 millones, más de $3 millones. O sea, usted promete agilizar la ejecución del presupuesto. Absolutamente. Y con esa agilización de presupuesto respondería a los comos de las propuestas de campaña que nos está haciendo. En gran medida, sí. Tú tienes que entender los ciclos presupuestarios en el municipio de Quito y las autorizaciones que tú necesitas internamente para ejecutar presupuestos. Si tú te saltas de eso, si no sabes, si tienes un gerente o un director o un secretario que no conoce bien esas formas, esos comos, entonces pierde unos tiempos y luego lo más probable es que se caigan los procesos del portal de compras públicas. Si tú analizas por qué se caen los procesos, es increíble. Hay causas absolutamente predecibles, subsanables, prevenibles. Y entonces terminas contratando a mitad de año. Y al apuro. O a mucho más adelante la mitad de año y al apuro, ¿no es cierto? Entonces, creo que sí, el liderazgo de la administración, el control, la línea clara, te tienen que permitir, y yo, perdón que ponga ese ejemplo, yo fui gerente de una empresa pública 6 años, ejecutábamos el 99% del presupuesto. Era la empresa que más ejecutaba en el municipio. Y eso no es un mérito, ese es el deber ser. Es lo óptimo. Es lo que tiene que suceder. Es el mínimo, para mí como alcaldesa, es el mínimo tolerable. O sea, tú ejecutas el 90% del presupuesto o estamos mal. ¿Y por qué pasa esto? En breves palabras, para seguir con los demás ejes. En gran medida porque no se conocen los ciclos presupuestarios, porque no hay el liderazgo adecuado, porque la gente tiene miedo de firmar cosas, le tiene pavor a la Contraloría, entonces es mejor no hacer que hacer, porque no hay, yo diría, una línea clara en la que el único mandato que tiene un funcionario público es hacer las cosas para tener resultados, punto. No es decurrir o transcurrir, ¿no es cierto? Tú estás ahí para generar resultados de tu administración zonal, de tu área, de tu, qué sé yo. Y otro eje más que usted plantea en su plan de trabajo es la seguridad integral. ¿Qué consiste la seguridad integral? ¿De qué vamos a hablar en este momento y para que la gente conozca y de la forma más sencilla posible? No vamos a hablar solamente de la seguridad entendida como el control de la delincuencia. ¿No es cierto? Que obviamente tú necesitas soluciones inmediatas para abordar ese tema y necesitas como municipio superar no es mi competencia, a decir qué es lo que sí puedo hacer. ¿Eres un ente colaborador de las instancias de seguridad nacional? Por supuesto que sí, pero sí puedes ejecutar una tasa de seguridad de manera eficiente, ¿no es cierto? Los 2 primeros años del alcalde removido no se ejecutó esa tasa de seguridad, no se ejecutaron $24 millones.
esa tasa de seguridad se está ejecutando de mejor manera ahora, se han entregado implementos a la policía. Creo que tienes que tener una lógica de coordinación con la Policía Nacional, por supuesto, con inteligencia policial, donde hay acciones de microtráfico, donde hay acciones de vandalismo, donde hay acciones de mayor inseguridad en las estaciones, etcétera, etcétera. Ese es un eje importante que hay que tener y en el ámbito de ejecución de la tasa de seguridad tú tienes alarmas comunitarias, tienes comités de seguridad barrial que puedes fortalecer, tienes patrullajes nocturnos que puedes hacerlo con los 1.200 agentes que tenemos, que están además... ¿Pero es algo que no ocurre ya? No ocurre. No ocurre con la excelencia con la que debería ocurrir, no ocurre. ¿Y alguna propuesta? La policía, patrullajes nocturnos, corredores seguros, botones de pánico en el transporte público. Atención, ya tuvimos una propuesta interesante que fue realidad. Bájale al acoso, por ejemplo. Y se la dejó morir. En el municipio sucede eso frecuentemente. Se dejó morir los guaguacentros, se dejó morir el proyecto Laderas del Pichincha, se dejó morir el hogar de paz que habíamos construido para hijos de comerciantes minoristas del centro histórico, se lo revivió hace poquito. O sea, el municipio tiene que tener continuidad en sus proyectos para irlos perfeccionando. Y entonces, algo innovador, porque hablamos de continuidad de proyectos que ya están. ¿Qué es algo nuevo? El patrullaje y las zonas y los corredores seguros es algo nuevo que no veo que se ha hecho. Una ejecución óptima de la tasa de seguridad, tampoco. Ataque frontal a la violencia de género, tampoco. Con recursos, con educación, con capacitación, con atención de salud mental. El eje de salud mental y el eje de salud están también en la seguridad. Están también para nosotros en la seguridad. No puedes hablar de seguridad si tienes unas brechas sociales enormes, no puedes hablar de seguridad si tienes un desempleo. Evidentemente la solución es integral, pero tampoco puedes dejar de hacer las cosas porque debes abordar de manera integral los temas. Y hablando de empleo y desempleo, comerciantes autónomos, ¿cuál va a ser la postura de Luz Helena Colón? Los comerciantes autónomos tienen que tener unas reglas de juego claras, tienen que tener permisos y tienen que tener zonas donde pueden actuar. ¿Y qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que no? Tienen que regularizarse a través de propuestas del municipio que les den espacios donde puedan actuar. Lo que no puede suceder, porque ese es un reclamo también de la otra parte de la población, la que tiene un comercio formal y que no puede vender porque tiene afuera de su local alguien que sea ubicado de manera irregular. Entonces, creo que hay que dejar de hacer politiquería con este tema, ¿no es cierto? Hay personas en las administraciones zonales que ofertan permisos así como para tener popularidad sin ninguna lógica ni sin ningún plan. Creo que el derecho al trabajo se tiene que respetar y el orden de la ciudad para poder ejercer ese derecho también. ¿Cuál va a ser la labor en ese sentido de los metropolitanos? Le digo porque hay escenas lamentables de metropolitanos llevándose alimentos, llevándose cosas. Sí, creo que el decomiso... Que trabajadores autónomos se queden sin sustento. Absolutamente. Creo que el decomiso, entiendo que ya no se lo hace, pero no me parece que esa es la forma tampoco, pero tampoco es la forma de asesinar a un policía metropolitano. ¿No es cierto? Claro, eso pasó la violencia y el asesinato, el crimen contra un policía metropolitano también es parte de esa realidad. ¿No es cierto? Esa realidad también esconde comercio y tráfico ilegal de drogas, esconde, no quiero decir que per se, ojo, no quiero decir eso, en esa realidad también se esconden esas otras realidades que hay que saberlas distinguir y enfrentar, ¿Y ¿no es cómo cierto? las va a Diferenciadamente. distinguir y enfrentar? Hay procedimientos, hay inteligencia que se hace, hay información que tiene la Policía Metropolitana, ¿no es cierto? Donde están operando bandas, por ejemplo, asociándose o cercanas o aprovechándose de qué. No estamos hablando de la realidad de un comerciante, digamos, individualmente, de la problemática. Estamos hablando de una realidad que esconde temas que la ciudad tampoco puede tolerar. Entonces, dentro de su administración, la labor del metropolitano será la que vemos hasta hoy. Es la que le permite la ley. Yo no me puedo inventar la labor de metropolitano para otra cosa. El agente metropolitano tiene por ley, tiene establecido el control del espacio público. ¿Y en el tema de las requisas?
no necesariamente tiene que ser la requisa la primera acción. Me explico, yo no creo que tengas que requisar y peor con violencia para poder establecer un ordenamiento. Siempre he sido amiga del diálogo. Cuando se logró en esta ciudad reubicar al comercio minorista de las calles, se lo hizo después de 300 y más reuniones de diálogo, de negociación, de entendimiento, y creo que hay que apelar a eso, porque son seres humanos que necesitan trabajar, por supuesto. Y ya para cerrar, el último eje, Quito en Movimiento. ¿Qué significa Quito en Movimiento? ¿A dónde va apuntado Quito en Movimiento? Quito en Movimiento significa el eje que nos permita comunicarnos mejor, no solamente físicamente, ¿no es cierto?, para movernos de un lugar a otro, también que podamos tener mejor conectividad, que podamos tener puntos Wi-Fi que nos permitan y que les permitan sobre todo a los jóvenes acceder a educación. La academia es uno de nuestros proyectos que está en el Quito Vanguardia, una academia digital para poder dar conocimientos, capacitaciones, especialmente a mujeres en temas de emprendimiento, de mejores prácticas de comercio, que nos han pedido ellas mismas. Pero volviendo al eje de movilidad, tienes esa columna vertebral que es el metro, que tiene que funcionar, que nos representa una deuda enorme a esta ciudad, enorme, y que nos representa un presupuesto que se destina, digamos, al eje de movilidad importantísimo y que le deja a Quito con no más de $400 millones para invertir en otros grandes proyectos, o en otros proyectos, no grandes, porque no puedes con 400 millones hacer un gran proyecto. ¿Y qué es lo innovador? Lo innovador de Quito en Movimiento. ¿Qué es lo innovador de Quito Movimiento? Sí, de sus propuestas en Quito Movimiento. No es mi propuesta, bueno, digamos, no es mi propuesta la del metro, pero creo que es innovador para la ciudad el tener un metro funcionando, ¿no es cierto? ¿Y qué haces con el metro en cuanto a la oportunidad que significa para la ciudad? ¿Cómo desarrollas cultura metro? ¿Cómo desarrollas mejor comunicación? ¿Cómo fortaleces ciudadanía a través de este eje importante de la movilidad? ¿Cómo la ciudad se puede ir desarrollando y generando fuentes de inversión y empleo alrededor de las paradas del metro, por ejemplo? Y para mí lo innovador es tener una postura absolutamente clara a una red caminable en Quito, a una red peatonal importante en Quito. Imagínate tú la 10 de agosto rediseñada, en la que tú tengas el trole, pero tengas además carriles de bicicleta bien hechos para que puedan ser utilizados de manera mucho más intensa y que tengas aceras caminables y arborizadas. Eso es lo innovador, el ponerle a la movilidad alternativa y al peatón en la escala que en toda pirámide tienen, pero que ni los presupuestos se compadecen con esa escala, ni le dan la importancia que tienen hasta ahora. Hay $2 millones en el presupuesto municipal, hay 100 kilómetros de ciclovías diseñados y no se han hecho. Y dentro de este eje, ¿qué va a pasar en el sur de Quito? ¿Qué va a pasar de qué en el sur de Quito? Dentro del eje de Quito en Movimiento, ¿cuáles son las propuestas para el sector de allá? Hablamos de la 10 de agosto, que está aquí, bonito, todo acá. ¿Qué pasa por No, la red caminable, Solanda, hablo de la 10 de agosto, llega ya. Solanda tiene una estación de metro y creo que alrededor de esa estación de metro justamente lo que tenemos que apuntar es a que haya inversión. Las 5 estaciones o 6 que tiene el metro en el sur, sí. Quitumbe, Morán Valverde, Solanda, tiene en la Magdalena. La Magdalena, sí. ¿No es cierto? Tiene 5 estaciones de metro ahí. Eso es importante para la movilidad del sur de Quito, ¿no es cierto? Eso va a pasar. En intervención de carpeta asfáltica, ahí hablamos más de infraestructura, creo que obviamente hay que intervenir en varios lugares. Yo voy a priorizar en el sur de Quito accesos a barrios, el ejemplo que te ponía antes, cómo llega el bus a barrios que no están llegando al momento. Un ejemplo, Santa Rita, por ejemplo, el ejemplo que te ponía antes, no llega el bus porque no hay pavimento. Digamos, no hay pavimento hasta donde podría haber para mejorar la calidad de vida de cientos de personas que están en esa cota, que están viviendo en ese lugar. Entonces, priorizar accesos a barrios y priorizar estaciones de metro y alrededores, por supuesto. Y cuando hablo de la 10 de agosto, ojo, no estoy hablando, puse el ejemplo de la 10 de agosto, pero
quizás lo apropiado es decir, el corredor metropolitano que fue sometido a concurso, que tuvo un premio internacional y que tuvo varias propuestas y que era justamente ese corredor que a lo largo del eje del metro atraviesa de norte a sur, ese corredor debería ser el corredor en donde se potencie inversión, y que tiene mucho que ver en esta parte con la 10 de agosto, en el sector del Banco Central, porque es un sector que pierde población, que siendo que está en la centralidad de la ciudad, pierde población, está deteriorado, tiene un sinnúmero de edificios abandonados y hay que repoblar eso, hay que incentivar a que se repoble. ¿Cómo incentivas a que eso suceda? Haciendo también intervención municipal ahí. Ese corredor que no es la 10 de agosto, Ajá. que se prolonga hacia el sur, que está diseñado y dibujado, pero no necesitamos tener premios internacionales a lindos dibujos que se hacen, necesitamos llevarlos a la práctica, y a eso me refiero. Y ya para cerrar, un mensaje a toda la gente que nos está mirando, ya el momento más electoral, llamémoslo así, los minutos para llamar la atención de toda la gente que está mirando la entrevista en este momento. Estoy comprometida con Quito, le he dado muchos años de servicio, mi objetivo es trabajar sin descanso por la ciudad, dejar a esta ciudad enrumbada a que vuelva a ser un referente de la región, a que pueda tener proyectos emblemáticos, a que la gente pueda movilizarse mejor, tener mayor seguridad y mayor empleo, y que los jóvenes en Quito tengan un futuro. Ese es mi compromiso y ese es mi único interés para llegar a la alcaldía de Quito. Allí teníamos a Luz Helena Coloma, muchísimas gracias por estar acá, espero que disfrute bastante de el boloncito. Está muy rico, no sé si alcanzan a ver, pero está súper delicioso. Y nada, gracias a la terraza que nos facilita el espacio. Recuerden que esta hermosa vista está en la José Antepara, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte. Recuerda venir con tu familia y amigos, garantizado por BN Periodismo. Y recuerda seguir a La Terraza en @laterraza.oficial. Gracias, Luz Helena, por estar acá. Muchísimas gracias. Acá. Y recuerden, cierto, si vienen a nombre de BN Periodismo tienen el 25% de descuento en platos típicos. Así que pilas, gente. Yo soy Israel Carrasco y nos vemos en una próxima oportunidad.